Ok, pues hace 8 días cité algo acerca de Génesis, cuando Dios puso enemistad entre Eva y la serpiente. Y ustedes saben que la serpiente antigua pues es el diablo. Entonces había puesto Dios enemistad entre la serpiente y la mujer. Y entonces eso quiere decir que hay dos simientes en este mundo. Cristo dijo: también vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el deseo de vuestros padres el diablo quieren hacer. Entonces vamos a ver qué dice Génesis 3 verso 15 para entrarle en materia, ¿sí? Dice Génesis 3 verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o tus generaciones y las generaciones suyas. Tu simiente, los que vienen de ti, mujer, y los que vienen de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Finalmente nosotros sabemos que Cristo Jesús, cuando estaba en la cruz y cuando Cristo dijo consumado es, ahí viene cómo es que la serpiente hirió a Cristo, pero Cristo hirió en el calcañar. Y más cuando resucita Jesucristo, ¿sí? Más en esto es cuando se cumple esta palabra. Pero también habla de la simiente o la generación de la mujer y la simiente, los hijos del enemigo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que, como decíamos hace 8 días, hay hijos del bien y hijos del mal, hijos de la luz, hijos de la tiniebla, hijos de la viejita. No, esos son otros. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que hay dos simientes. Yo te decía, hay dos razas en esta tierra: el cristiano y el no cristiano. El que ha aceptado al Hijo de Dios, a Jesucristo, y tenido como pecador, que tú te tengas como pecador y clamas a Él y pides perdón, eso te hace hijo de Dios cuando vas ya en la dirección que Dios va. Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte de cómo es que cada día se va viendo más este asunto, ¿sí? Porque como podemos mirar ahorita en todas las partes del mundo, hay una rebelión fuerte, hay una rebelión y la gente se sigue matando. Y hay muertes y hay asesinatos y hay tantas injusticias y todo lo que tú puedes ver. Las policías no pueden de alguna manera defenderse en algunos lugares, como aquí, que los tienen atados. Entonces, todo este tipo de cosas nos habla acerca de quién es la simiente de quién. ¿Quién es? ¿De quién vienes? Y nosotros tenemos que tomar esta decisión: hijos de luz o hijos de las tinieblas. Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, eso es algo que tú tienes que decidir. Cristo ya pagó el precio. Él ya derramó su sangre. Él ya murió y resucitó. Él ya ascendió a la diestra del Padre. Ya envió a su Espíritu Santo a que more en nosotros. En esta tierra ya todo eso está cumplido. Ahora le pertenece a cada uno de nosotros decidir de quién somos. Hace 8 días te mencionaba que hay partidos de la izquierda y hay partidos de la derecha. Y yo he visto cómo familias aún se han peleado porque algunos son seguidores del partido de la derecha, otros son seguidores del partido de la izquierda, ¿sí? Otros siempre en contra. Y ahorita hay una disputa muy fuerte en México. Tú ves las redes sociales y tú ves cómo está el pleito fuerte, ¿sí? Acerca de nuestro presidente. Y unos le tiran y otros lo defienden. La izquierda y la derecha. Pero yo te decía hace rato que hace 8 días que nosotros pertenecemos a otro gobierno, a otro reino, y es el reino de Dios. Y cuando tú perteneces al reino de Dios, tú empiezas a ver otras cosas más allá de lo que se pueda ver en la tierra.
Alcanzas a ver por revelación del Espíritu Santo, por revelación de su palabra, por lo que tú ves, por lo que tú lees en Génesis, en Mateo 24, nación contra nación, reino contra reino, y que tu propia familia te va a entregar. Eso lo viven los musulmanes. Un musulmán, cuando se entrega al Señor Jesucristo y le encuentran una Biblia, si lo encuentra el papá de ese joven la Biblia, lo entrega a las autoridades, lo hacen le exigen que niegue el nombre de Cristo, y si no, lo asesinan delante de los padres. Si hay alguien que se convirtió fuera y regresa al pueblo islam, ¿sí?, y descubren que se convirtió, pues lo hacen que se arrepienta de eso, y si no, lo asesinan. Y podemos ver este tipo de cosas: hijos de luz, hijos de las tinieblas, Abel y Caín. ¿Ok? Hay una simiente del enemigo y hay una simiente de Eva. Hay una simiente de Jesús, hay una simiente del enemigo. Apocalipsis 12, no vamos a Apocalipsis 12, no lo vamos a leer, ojalá usted se dé el tiempo de leerlo. Pero Apocalipsis 12 habla de la mujer y habla del dragón. Y está diciendo que la mujer representa a Israel y representa a las 12 tribus, porque dice también que hay 12 estrellas, ¿ok? Pero también habla del dragón, y el dragón es la serpiente, porque en el mismo pasaje del 12 de Apocalipsis está hablando del dragón y luego habla de la serpiente que se enfureció. Es el mismo, el dragón, la serpiente, ¿ok? La mujer, Israel. Y empieza el ataque y la persecución y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, esto nos va enseñando también que, no sé si te has dado cuenta, se le llama, algunos conocedores le llaman estado profundo. Eso quiere decir que el estado profundo y la iglesia profunda están tratando de hacer un solo gobierno y una sola religión, ¿sí? Un solo gobierno y una sola religión, y le llaman el nuevo orden mundial, ¿ok? Y este nuevo orden mundial, ¿sí?, pues se convierte ya en una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Tú puedes leer Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 también, y ahí habla del anticristo, y hay como algunos a través de la marca en la frente o en la mano derecha, si no tienen esa marca, no van a poder comprar nada ni tener ciertos beneficios. Y dice, los grandes, pequeños, adultos, de todos tendrían que tener esa marca, y el que no la puede comprar y no puede tener alimento, o como se puede ver. Eso sería un poco larguísimo de explicar, pero lo que sí podemos ver es, por ejemplo, el nuevo orden mundial. Había una cita en el mes pasado, el Papa había citado a algunos líderes religiosos y lo pospusieron para septiembre, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque quieren una sola religión. También hay otros que quieren tener un solo gobierno, el nuevo orden mundial. Hay una agenda que la que ellos están teniendo, ¿sí? Por eso te digo que se convierte en una guerra espiritual. Ahora bien, el estado profundo manda, escúchame bien, el estado profundo manda sobre la ONU, la OMS, Consejo de las Agencias, la tecnología satelital, ¿sí?, la 5G, el dinero, ¿sí? Su agenda de alguna manera es el LGTB, el aborto, el feminismo, la pedofilia, el humanismo, el racismo, todas estas cosas. Y estos piensan que tienen todo bajo control, pero déjame decirte algo, se equivocan. Porque el que tiene todo bajo control es Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, si tu nombre está escrito en el libro de la Biblia, tú no debes de atemorizarte, porque nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos un nombre ya, un nombre que Dios lo ha escrito, porque aceptamos a Cristo en el corazón, ¿sí? Por eso nosotros no debemos de llenarnos de pánico. Mira, te voy a decir algo y a lo mejor piso callos, ¿sí? Pero yo tengo que hablar a la congregación, tengo que hablar a la iglesia,
ya tengo que hablar al pueblo de Cristo. Y a lo mejor piso callos, ¿ok? Pero mira, viene lo de la pandemia y nadie sabíamos qué hacer y todavía ni los gobiernos saben qué hacer, ¿sí? Y te dan recomendaciones acerca de eso. A todos nos afectó la pandemia y de repente tú como pastor, yo como pastor pude ver, ¿verdad? Pasando temores, miedos, inseguridades, el otro dicho, todo lo que tú quieras. Y nos veíamos en las diferentes actividades, pues la gente se ponía en línea, la gente iba a las redes sociales, la gente estaba buscando, la gente esto, pero mira, empieza a pasar un poco y las aguas empiezan a calmar y ya no ves la misma tendencia. Hermano, Dios está hablándonos. Aguas, mi hermano de nuevo, mi hermano de Casa de Alabanza, te lo digo, pastor, porque es mi responsabilidad. Te lo digo como pastor porque yo voy a dar cuentas. Fernando va a dar cuentas, tenemos que dar cuentas nosotros. Y nosotros tenemos que entender que entre más nos metamos con Dios, es que más revelación vamos a tener de los tiempos. Más revelación. Mira lo que dice. Ahí sí quiero que me acompañes en primera a los Tesalonicenses, por favor. Ahí lo van a ver en su pantalla. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Y nos seguimos en el capítulo 5, porque de ahí sigue. Primera a los Tesalonicenses. El Apocalipsis, hablar del Apocalipsis es algo muy no complicado, porque sí tiene su complejidad, pero también es algo profundo, ¿verdad? Era tantas cabezas y de ver la cabeza de leopardo y que la cabeza del dragón y que tenía 7 cabezas y luego cabeza de las... no, perdón, de esa no habla. Pero de ver tantas cabezas ahí, ¿sí? Necesitamos entender y leer una cosa con la otra. Daniel, el profeta Daniel, lo que dice Tesalonicenses, lo que dicen otros libros de la palabra y todo, y eso nos va abriendo un poco más el panorama. Pero fíjate lo que dice en primera de Tesalonicenses, verso 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué interesante. Dios nos dejó la Biblia para que nos alentemos. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre mí y sobre cada uno que está. Por favor, trae tu revelación. Y yo quiero hablar, Señor, cosas mías. Yo quiero, Padre, que tú me uses y que tu Espíritu Santo hable a través de mí. Por favor, Señor, yo te necesito. Yo solamente traigo estos peces y panes y los pongo delante de ti, Señor. Úsame, Padre, por favor. Bendigo al rebaño de Renuevo y de Casa de Alabanza. Bendigo los que nos están escuchando, Señor, y te pido que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el principio dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjate bien, aquí está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hey, aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de la Biblia. Las palabras que Dios nos da a cada uno de nosotros en la Biblia. Y nosotros tenemos... Si yo les quiero dar, gracias José, si yo les quiero dar una palabra de aliento, pues qué mejor que yo vaya a la Biblia. Mi Dios puede suplir a todo, Él es el que nos protege, el Salmo 91 y tantas promesas que tenemos. Alentados los unos a los otros y ten fe, no te desanimes, que tengas fe, tú ten ánimo. Y ¿sabes qué? Dios permitió que tuviéramos estos medios de comunicación para seguirnos comunicando en esta pandemia. En medio de esta pandemia, ¿por qué? Porque hemos sido llevados a casa, pero también esto debe de tener un límite, mi hermano. El gobierno no va a decirnos cómo es que tenemos que hacer iglesia. ¿Ok? Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros.
Entonces, lo que Él quiere es que tú y yo nos alentémonos unos a otros. Porque mira lo que dice el capítulo 5, verso 1, de ahí mismo, está bajito donde está tu Biblia. Pero acerca de los tiempos y de las cosas, de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermano, si tú no estás esperando la segunda venida de Cristo, tu fe no tiene razón de ser. Porque nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos ignorantes. Y si no, pues ahí ve la Biblia, ve lo que te dice la palabra, ve lo que nos enseña la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque bien sabes perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así como los discípulos vieron que Él se fue en las nubes, así el Señor vendrá. ¿Ok? Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis así en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Un ladrón, cuando va a robar una casa, él avisa. Estamos hablando de una nueva agencia que tenemos de ladrones, y le vamos a mandar a las 11 de la noche 3 ladrones con pistola o armas largas. Le estamos avisando para que se prevenga, No, los ladrones no avisan. Cristo no va a avisar su venida. Va a venir, pero por eso dice aquí el apóstol Pablo: hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, el verso 5, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Ya te diste cuenta cómo tenemos que tener cuidado? Tenemos que estar prestos, atentos, firmes. Yo tenía muchos conflictos antes de venir a Cristo cuando me dormía. De repente estaba yo bien dormido y sentía un peso dentro de mí, en mí, y que no podía mover, y según yo gritaba, hablaba y estas cosas, y eso me tenía atado, y sudaba, y me pasaba continuamente. Después de que vine a Cristo, como 2-3 meses después que me pasa. Pero ¿sabes qué? En esta ocasión me di cuenta que en el momento que empecé a batallar y yo seguía batallando, de repente viene una voz que me dice: empieza a nombrar el nombre de Cristo. Y entonces en mi mente empecé: en el nombre de Jesús te vas de aquí. Y yo empecé, y cuando empecé a balbucear Jesús, ¡fum!, me pasó otra ocasión, hice lo mismo, no me ha vuelto a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vienen estas cosas que te quieren atormentar. Pero hermano, ahí nosotros dicen: no durmamos. No durmamos quiere decir que no te duermas y que hagas una velada toda la noche. No, tu espíritu debe estar presto. Tu espíritu debe de estar al pendiente sobre lo que está pasando. Ahora, Dios nos enseña muchas cosas, y nos está enseñando muchas cosas a través de este tiempo. Te decía yo que ¿cuántos millones? 60 millones de personas en una siguiente pandemia morirían. Si alguien lo está diciendo es porque lo están pensando. Y eso nosotros debemos estar más al pendiente, mi hermano. Tú y yo tenemos que estar más al pendiente. Escúchame bien, nosotros tenemos que estar al pendiente sobre cómo enseñan del nuevo orden mundial, cómo tener una sola moneda, cómo tener una sola
religión. Pero yo te estoy diciendo todo esto no para que caigas en pánico, sino para que estés alerta y atento, porque todo esto sobrevendrá. Yo no sé si la persecución va a venir en mi generación, no lo sé, o en la generación que viene, pero lo que yo sí tengo que hacer, varón, es enseñar a mi familia que esto va a suceder un día, y yo no sé si suceda en mi generación, en la que viene o en otra, pero preparados. Los judíos preparaban siempre a sus generaciones. Los judíos siempre enseñaban. Cuando viene Hitler y empieza a perseguirlos, todos los judíos, a todos les ponían una estrella, la estrella de David aquí, y así los identificaban. Y aún a los niños, y luego apartaban a las mujeres, y los niños se iban con las mujeres, a los hombres se los llevaban para allá, los dividían, se los llevaban a centros de concentración, pero ellos seguían sin negar. Los quemaban, los torturaban, los maltrataban, pero ellos seguían. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, no se tientan el corazón. Porque nada más date cuenta, antes había mucho respeto hacia la vida, y ahora cualquiera te asesina. Ahora cualquiera saca una fusca y te da un balazo. Ahora ya no sabes ni al lado de quién estás. Tú vas, te subes a la combi, y ¿a poco no tú piensas que todos los que van ahí van de gorra son los que te van a atracar? Pero ¿sabes qué están pensando los que te están viendo subir? Ay, ¿no será este el que nos va a atracar? Y tenemos ese tipo de inseguridades. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer luz en medio de estos tiempos. Hermano, no nos relajemos. Esta pandemia yo sé que va a pasar. Y como un día cuando descubrieron la vacuna de la tuberculosis y de otras vacunas, ¿verdad? Que descubrieron, van a tener que descubrir una de estas también más adelante. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ser la voz de Dios, la voz de Cristo, y no amedrentarnos. Como dice el verso 9, el verso 8, 9, sí, perdón. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. No nos ha puesto Dios sino para alcanzar salvación, ¿ok? Entonces lo que tú y yo necesitamos entender, es que nosotros no somos llamados para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntos con Él. ¿Ok? Tú y yo lo que necesitamos hacer, hermanos, es alentarnos. Pero también lo que necesitamos hacer es estar velando en el Espíritu, porque el día y la noche no la sabemos. No la sabemos. Pero todo va apuntando a que se están haciendo ya. Y no sé si te has dado cuenta, pero hay dos grupos solamente ya. Hay dos grupos. Y tú te puedes dar cuenta. Mira, te lo voy a poner fácil. Alguien puede poner una fotografía, por ejemplo, las lesbianas y los homosexuales ponen unas fotos de la cruz, haciendo señal de la cruz de Cristo, pero con una mujer y con senos, y otra besando sus senos. Puedes poner, y luego ponen otro hombre en la cruz con otros dos al lado, y son homosexuales y están besando al que está en la cruz, refiriéndose a Cristo. Y tú, como hijo de Dios y como cristiano, dices: Dios, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero si yo me atrevo a publicar algo de ellos, me la hacen de tos. Y me quedo en silencio, mi hermano, porque así es. Los tiempos se están agravando cada día. Esté atento, mi hermano.
esté atento. Hay una lucha espiritual. Efesios 6 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Allí es donde se convierte la guerra espiritual. Pero el enemigo usa gente, y gente poderosa, y gente que tiene que influencia. ¿Por qué? Porque entra a través de ellos. Por eso Dios tiene también aquí gente que debe de ser su voz y hablarle a la gente. La Biblia dice en 1 Timoteo 3 que tendrán apariencia de ella, pero negarán. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahí habla de cómo va a haber parricidas, hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, desobedientes a los padres, crueles, impíos, ingratos. Y dice: y esto no mejorará, sino empeorará. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que estar alertas, muy alertas, para que no nos gane las tinieblas. Yo puedo ver cómo el estado profundo y la iglesia profunda intentan hacer una sola religión. Algunos ya le están llamando a una sola religión el Crislam. El Crislam, y le ponen Crislam porque va a haber un tiempo de apostasía. Y hay gente que ya conoció a Dios. ¿Qué es apostasía? Te lo voy a poner sencillo. Es más profundo lo que quiere decir apostasía, pero lo que quiere decir apostasía, en pocas palabras, es que la gente que conoció a Dios un día le va a dar la espalda a Dios. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Los apóstatas serán traidores, porque el apóstata ya convertido sabe cómo se conduce el cristiano, sabe lo que hacemos, sabe cómo hablamos, ya sabe estas cosas, y un día se va a voltear. Por eso le llaman el Crislam. El Islam mueren por su Dios, mueren por Alá, dan su vida por Alá. Y por eso está que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. Y tú, varón, eres el responsable de enseñar a tus siguientes generaciones. Eres el responsable de enseñar a tus hijos. Eres el responsable, si tienes influencia con tus nietos, de también darles la palabra. Eres el responsable de que nuestros hijos tengan una convicción de nuestro Señor Jesucristo, y que tengan una convicción de la salvación, y que tengan una convicción de todas esas cosas. Porque mira, hay mucha gente que conoce a Dios o de Dios, pero no conoce a Dios. Y tenemos que estarnos empapando, porque mira, esta pandemia no es la única que sobrevendrá. Van a venir otros ataques, y las cosas se van a poner complicadas. Ya de repente dijo la ONU, escúchame bien lo que dijo la ONU: quieren quitar voz y voto a la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana es la única que se opone al LGTB, al lesbianismo, al humanismo, al racismo. ¿Te das cuenta? La ONU. ¿De cuál fumaste, pastor? No, fumé el Espíritu Santo. Fumé de la Biblia. La Biblia nos enseña todas estas cosas. Y dice: así como los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Pero antes de que venga el Hijo de Dios, hay principio de dolores. Hay un principio de dolores cuando la mujer empieza con dolores de parto. Pero nosotros tenemos que estar al pendiente de eso. Por eso te digo, mi hermano, mi hermana, no se relaje, no nos relajemos. Necesitamos nosotros día con día estar alerta
de lo que Dios nos quiere hablar. Está la parábola de las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Las sensatas llenaron su vasija, tenían siempre llena su vasija de aceite, y las insensatas estaba vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos como la lámpara, y en la medida que nosotros busquemos de Dios, busquemos a Dios, leamos su palabra, tengamos intimidad con Él, hagamos caso de lo que Él nos dice a través de su palabra. Hay una Biblia que tenía mi abuelito Apolinar, y esta Biblia pues él la tenía, y después de muchos años que yo me di cuenta, una vez la leí, y yo me acuerdo que decía bien Reina Valera, revisión Reina Valera. Se la quedó, me parece, mi primo Gustavo. Pero esta Biblia después, cuando yo empecé a leerla, dije, esta es igualita a la que tenía mi abuelo Apolinar. Esta es igualita, y te aseguro que mi abuelito le daba sus leídas. Te lo aseguro. Porque él actuaba de repente como una persona que conocía a Dios. Y entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Yo quiero que el día de mañana mis hijos y mis nietos digan, nosotros conocimos a Dios por mi abuelo. Pero para eso tienes que estar despierto, tienes que estar velando, tienes que ponerte las pilas y estar viendo lo que está sucediendo, porque tú no debes de dejar a tus hijos desprotegidos, debes de darle algo espiritual sobre sus vidas. Nos deben de interesar. Por eso Dios dice, a Abraham le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Se lo dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de tu padre. Y entonces les habló, lo cual quiere decir que Dios está interesado en las generaciones venideras después de ti. Y yo tengo que interesarme en eso, porque Abraham enseñó, porque después la palabra dice que Dios escogió a Abraham porque él sabía que Abraham le iba a enseñar a sus siguientes generaciones acerca de Dios. Y tu responsabilidad y la mía es enseñar a nuestros hijos y nietos, y si Dios te da la oportunidad de bisnietos, orar por ellos y enseñarles. Pero déjame decirte algo, hermano, no solamente es enseñanza, tenemos que vivir lo que enseñamos. ¿Que es complicado? Sí. Ellos tienen que entender que tú tienes errores, y que tú y yo tenemos errores, que nos podemos equivocar, pero ellos también tienen que ver que cuando nosotros nos equivocamos, tener la valentía de decir, me equivoqué, perdónenme. Porque Dios no está pidiendo perfectos. No hay perfecto. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces nosotros somos los responsables. Yo soy el responsable. Yo tengo que enseñar, y yo anhelo que mis hijos estén enseñando a mis nietos también de su palabra. Y cuando tenemos a los nietos, pues darles ahí la palabra. Y luego de repente yo los he visto que están viendo algo, una caricatura, y después ya fue mucho de eso, y les digo, a ver, vamos a ver el superlibro. El superlibro está interesante porque son historias en caricatura de la Biblia muy interesantes. Y me puedo sentar con ellos ahí viendo esas cosas. ¿Por qué? Porque es alimento para ellos. Estoy pensando más adelante que los maestros se ocupen de enseñarles lo académico. Yo me ocupo de enseñarles lo espiritual. Tiene que ir junto. No podemos enseñarles solamente puro academia y nada de Dios. Nada de Dios. ¿Sabes por qué el mundo está de cabeza? Porque dejaron de hablar de Dios a las siguientes generaciones. Por eso el mundo está de cabeza. Y por eso el mundo busca héroes y pone sus ojos en héroes. Ay, fulano de tal un héroe. Ay, fulano de tal. Y si ya alguien dijo algo y wow, y alguien hizo algo, manifestó algo y wow. Hey, el mejor héroe es Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Y yo quiero terminar con un pasaje en el Salmo 71, 18, que es en la NBI. Y aquí pues tiene que ver algo con los papis, con los padres, ¿verdad? Pero esto tiene que ver. Este era el deseo de un anciano. Era el deseo de un padre y un abuelo. Este era el deseo. Y hermano de Casa de Alabanza y del Renuevo, mis hermanas, esto debe de ser nuestro deseo. Eunice, la madre de Timoteo, ¿sí? Su madre y su abuela Loida, los dos
Las dos enseñaron a Timoteo sobre la fe, lo llevaron a la fe, lo llevaron a conocer de la palabra, lo llevaron a conocer a Dios. Cuando Pablo conoce a Loida y a Eunice, se da cuenta de lo que habían enseñado la mamá y la abuela a este Timoteo. Y Pablo jaló a Timoteo y le dijo: Timoteo, a ti te voy a dar estas iglesias, porque tú eres el único de mi mismo sentir. Aprovechó Pablo la fe que habían fundado su abuela y su mamá. Y ojalá, mami soltera, ojalá tú enseñes a tus hijos y a tus nietos sobre esta fe, como le enseñaron Loida e Eunice. El anhelo de Dios es que nosotros enseñamos a nuestros hijos. El anhelo de Dios es que nosotros los digamos, para que no los agarren así como que ¿qué está pasando? Para que no los agarren así, para que no los agarren y sean firmes cuando sea expuesta su fe. Antes de ir allá, regresemos a 1 Tesalonicenses 5:11. Yo termino con esta parte y nos vamos al Salmo 71. Dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo haces. Como nosotros lo estamos haciendo, mi hermano, tú también hazlo en tu casa. Tú enseña a tu familia, tú enseña. Pero somos un rebaño, pertenecemos a un rebaño. Dios puso pastores, y ¿sabes qué? El enemigo está tratando de herir a los pastores para que el pueblo se disperse. Eso es lo que está tratando de hacer. Hay pastores que han muerto por el COVID. Iglesias han quedado sin pastores. Y oramos a Dios porque Dios levante a alguien en esas iglesias, un corazón conforme al de Dios. Es una pandemia que ha afectado a todos, y debemos darle gracias a Dios que nosotros continuamos aquí. Por eso, hermano, no te duermas, no te deslices. Está atento a lo que Dios está hablando. Y si tú eres una persona que todavía está siendo jalada, varón, hacia el alcohol, aquí dice la Biblia: no te embriagues, porque los que se embriagan de noche y son hijos de tinieblas. Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado. Y ahora sí vamos al Salmo 71, verso 18. Lo van a poner ahí en tu pantalla, en la NBI. Y dice: aún cuando sea yo anciano y peine canas. Ya no tengo muchas canas, pero porque estoy pelón. Pero sí tengo, las que tengo aquí me las peino. Aún sea yo anciano y peine canas, no nos abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Wow, eso a mí me emocionó. Y te voy a decir por qué me emocionó. Porque me da la oportunidad y me recuerda que aunque yo sea anciano, aunque yo sea ya abuelo, aunque yo tenga unos días ya avanzados, aunque todavía tenga fuerzas, aunque todavía puedo moverme, pero ya soy abuelo. Y esto me emocionó, porque aún el rey David está diciendo: aún cuando sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios. No quiero que me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la siguiente generación y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Sabes que esta es una oportunidad para que tú y yo estemos enseñando a Dios, a nuestros hijos, acerca de Dios, y decirles de sus proezas, y decirles de sus maravillas, y decirles: Dios cambió la historia de nuestra vida. Dios cambió la historia de nuestra vida. Me recuerdo bien cuando mis hijos estaban pequeños.
en su literas y todo. De repente, papá, ¿qué pasó? ¿No nos vas a leer una historia de la Biblia? Sí. Y me grababa las historias de la Biblia. Les gustaba mucho las de Goliat y David. Y decía que se las contara, y yo se las hacía en mímica y esto y el otro, y les decía, y ellos emocionados. Pero ¿sabes por qué yo se las contaba emocionado? Porque yo sabía que el Dios que ayudó a David es el Dios que me rescató a mí. Yo no estaba contando una historia porque me la aprendí. Yo estaba contando una historia porque eso que estaba allí era verídico. Pero aparte, Él había venido a mí y me rescató de ese gigante que me tenía atado. Hay un gigante que me tenía atado a mí que se llamaba odio. Hay un gigante que me tenía atado ahí que se llamaba amargura. Hay un gigante que se me tenía atado ahí que se llama drogadicción. Y yo busqué y busqué, pero de repente no podía nada hasta que Cristo llegó y me rescató. ¿Por qué no le voy a predicar a mis hijos y a mis nietos lo que Dios hizo conmigo y sus maravillas y sus proezas? Aquellos confían en carros, estos en caballos, pero yo del nombre de Jehová tengo memoria. ¿Quién me rescató? ¿Quién me rescató? Y ayer me dio emoción porque de repente me habla un pastor y me dice: pastor, tenemos un programa de kids de los niños en la iglesia y queremos invitar a que participe tu nieta Daniela. Y dije: wow, me emocioné. Tu nieta mía, Sofía. Y me emocioné porque dije: órale, qué padre, están pensando en ella. Y le dije: pastor, pero habla con sus papis, porque qué tal sus papás no querían. Habla con sus papás. Hecho que sí, habló con ellos y la llevaron. Y me emocioné porque a su edad ahí estaba ya en un programa saliendo la televisora. Y ¿sabes qué? Vale la pena. Hay un gozo puesto delante de ti. Hay un gozo por el cual debes de pasar por alto la ofensa. Hay un gozo, el que tú veas a tus generaciones que sigan con Él. Que sigan con Él, mi hermano. Aún aunque peines canas, aún aunque seas anciano, ser vigoroso. Pero esto me muestra también, este pasaje me muestra a mí que yo soy el responsable, de que enseñe a mis hijos y a mis nietos. Yo soy el responsable. Abraham enseñó a su hijo Isaac, enseñó a sus siguientes generaciones. Qué impresionante. Lo que yo te hablaba de Apocalipsis y lo que yo te hablaba del nuevo orden mundial, no debemos de ignorar esa parte que estamos pasando. Nosotros estamos viviendo tiempos, yo no sé si llamarles especiales, críticos, pero mira, a tu generación, a mi generación, a la generación de nuestros hijos les tocó una pandemia. ¿Y qué vamos a decir el día de mañana? Nuestro Dios nos libró de esa pandemia. Pero también nos tenía como portavoces de su palabra. Tengamos cuidado. ¿Por qué no juntas a tu rebaño? ¿Por qué no juntas a tu familia? Soy Lita, te abrazo. Mis hijos abrazarán a su esposa, a su esposo. Familia, mujer, hijos, oren por su papá y digan: papá, Padre Celestial, bendice a mi papá. Ayúdalo, Señor, a que siga siendo el guía de nuestra casa, que siga siendo el guía, el vigía, que siga al pendiente y que esté atento, alerta, Señor, y que nos enseñe. Pero también que nosotros podamos, Señor, abrir nuestro corazón a lo que Él nos quiere enseñar. Bendice a mi papá, por favor. Guárdalo, Señor. Y aquellos jóvenes o niños que no tienen papi, que los haya dejado, abandonado, se fue, yo te pido algo: perdónale a tu papi. Perdónale, porque eso te va a hacer libre. Y tienes una mami que te está enseñando y que te lleva llevando a los caminos de Dios. Aprovecha eso y no te amargues por lo que viviste.
Padre, quiero orar por las familias del Renuevo y de Casa de Alabanza. Y quiero pedirte que tú les bendigas. Quiero pedirte que tú seas para con ellos. Quiero pedirte, Padre Celestial, que traigas un despertar a Casa de Alabanza y al Renuevo del Espíritu Santo. Por favor, Padre, te necesitamos. Necesitamos, Padre, de ti en medio de estos tiempos. Estos tiempos que se han tornado, Señor, difíciles. Estos tiempos, Padre Celestial, que estamos viendo cambios completamente extremos. Estos tiempos, Señor, que estamos viendo la incertidumbre y el temor por el que el mundo cae. Estaba viendo las noticias ahí en Honduras. Un hombre se colgó porque no soportó lo de la pandemia. Otros que se están suicidando por lo mismo. Otros porque quedaron endeudados y perdieron su negocio. Están quitándose la vida, Dios. Guarda a tu rebaño como lo prometes en tu palabra, y sé que lo cumples. Yo declaro en el nombre de Jesús una muralla de tu Espíritu Santo alrededor de tu pueblo, de tu iglesia. Y no solamente oro por Casa de Alabanza ni por el Renuevo, sino también por la iglesia a nivel mundial. Oramos en el nombre de Jesús que guardes a tu rebaño, tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo, Padre. Te quiero pedir, Señor, que tú seas para con nosotros, Padre. Por favor, ayúdanos, Padre. Y ayúdanos a seguir leyendo tu palabra, a seguir instruyéndonos en tu palabra, a seguir, Señor, compartiendo de tus proezas a nuestras siguientes generaciones. De que tú nos rescataste, de que tú nos salvaste. Tu palabra dice, Señor, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. No voy a temer.